Buenas noches, mi nombre es José Castro y junto a mis compañeros nos tocó hablar sobre medidores de nivel. Yo les voy a hablar sobre los medidores de nivel líquido. Los medidores de nivel líquido trabajan midiendo directamente la altura del líquido con una línea de referencia. Miden la presión hidrostática, el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, aprovechando características eléctricas del líquido o bien utilizando otros fenómenos. Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en sonda, cinta y plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador servo operado y magneto extractivo. Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son el medidor manométrico, el medidor de tipo burbujeo, medidor de presión diferencial, de diafragma, el empuje producido, por el propio líquido, lo aprovecha el medidor de desplazamiento. Los instrumentos que se utilizan, las características eléctricas del líquido, son el medidor resistivo conductivo, el medidor capacitivo, el medidor ultrasónico, medidor radar o microondas, el medidor de radiación, el medidor láser, y ya. Y los otros que se basan en otros fenómenos son el medidor óptico, el vibratorio y el detector de nivel térmico de dispersión térmica. Instrumentos basados en características eléctricas del líquido. El medidor de nivel conductivo o resistivo es uno de los que consiste en uno o varios electrodos y un circuito electrónico que excita un relé eléctrico o electrónico al mojarse uno de los electrodos por el líquido. Este debe ser suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico y de este modo el aparato pueda discriminar la separación entre el líquido y su vapor, tal como ocurre por ejemplo en el nivel de agua de una caldera de vapor. El relé electrónico dispone de un temporizador de retardo que impide su enclavamiento que ante una ola del nivel del líquido o ante cualquier perturbación momentánea, o bien en su lugar se disponen dos electrodos poco separados, enclavados eléctricamente en el circuito. El instrumento se emplea como alarma o control de nivel alto y bajo, con la sensibilidad ajustable permite detectar la presencia de espuma en el líquido. El medidor de capacidad, también conocido como sensor de radiofrecuencia o de admitancia, mide la capacidad del condensador formado en un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. Trabaja en la gama baja de radiofrecuencia de pocos megahertz, midiendo la admitancia de un circuito con corriente alterna, lo que varía según el nivel de líquido del tanque. Entre otros medidores está el medidor de nivel ultrasónico. El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo es un receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque. Si el sensor se coloca en el fondo del tanque, envía un impulso eléctrico que es convertido mediante un transductor a un impulso ultrasónico de corta duración, que es transmitido a través de la pared del tanque hacia el líquido. El impulso se refleja en la superficie del líquido y retorna hasta el transductor ultrasónico, y el nivel del tanque viene expresado por la fórmula que es H es igual a B por T entre 2. Siendo H el nivel del líquido, velocidad, B es la velocidad del sonido en el líquido, T tiempo de tránsito del sonido.
pero la aplicación típica es situar el emisor en la parte superior del tanque y dirigir el impulso ultrasónico a la superficie del líquido para ser reflejado y retornar el receptor. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es José Castillo y yo les voy a hablar sobre instrumentos basados en la presión hidrostática e instrumentos basados en el desplazamiento. Instrumentos basados en la presión hidrostática. El medidor manométrico consiste en un sensor de presión piezo-resistivo suspendido de la parte superior del tanque e inmerso en el líquido. El sensor contiene un puente Wheatstone y bajo la presión del líquido el sensor se flexa y la tensión que crea es captada por las galgas extensiómetros, dando lugar a un desequilibrio del puente y a una señal salida proporcional a la presión aplicada, es decir, al nivel. El sensor está contenido en una caja protectora con un diafragma flexible y relleno de aceite de silicona, lo que le da una gran robustez. Puede estar acoplado a un transmisor electrónico digital y comunicaciones HART, Fieldbus, etc. Su exactitud es de más o menos 0,25%. El sensor mide la presión debida a la altura del líquido H que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Así, pues el campo de medida del instrumento corresponderá a 0 menos H por Y por G Pascal con H altura del líquido en M del líquido. El medidor de tipo burbujeo emplea un tubo sumergido en el líquido cuyo través se hace burbujear aire mediante un rotómetro con un regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna del líquido, es decir, al nivel. El regulador de caudal permite mantener un caudal de aire constante a través del líquido, independientemente del nivel. La tubería empleada suele ser de un medio con el extremo biselado para un fácil información de las burbujas de aire. Una tubería de menor diámetro tipo capilar reduciría el tiempo de respuesta, pero en el caso de tanques pequeños y cambio de nivel rápido produciría un error en la medida provocada por la pérdida de cargas del tubo. La presión de aire en la tubería, es decir, el nivel, se mide mediante un manómetro de fuelle o un transductor de presión cuyo campo de medida corresponde a la presión máxima ejercida por el líquido. El manómetro receptor puede colocarse a esta distancia de 200 metros. El sistema también puede emplearse en tanques cerrados con dos juegos rotámetros y regulador con las señales de aire conectadas a un transmisor de presión diferencial análogo al estudiado en el capítulo de instrumentos de caudal. Señalemos que no solo puede utilizarse aire, sino también otros tipos de gases, incluidos líquidos como fluido de purga, y que el tubo debe tener una longitud adecuada para evitar que las variaciones bruscas del nivel introduzcan en su interior una cierta columna de líquido que retarde el paso del aire y fuerce momentáneamente la lectura. El método de burbujeo es simple y da un buen resultado. En particular, en el caso de líquidos muy corrosivos o con sólidos de suspensión y en emulsión, nos recomienda su empleo cuando el fluido de purga perjudica al líquido para fluidos altamente viscosos, donde las burbujas formadas del aire o del gas de purga representan el riesgo de no separarse del tubo. Desde el punto de vista de mantenimiento, es muy útil y se sitúa con un tapón en la parte superior para el tubo. En un tanque abierto, esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a su peso específico, lo que vendría siendo P igual a H por Y por G, en la que P es la presión, H la altura del líquido sobre el instrumento y Y densidad del líquido, y G sería 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que vendría siendo gravedad. En el tipo más buscado, el diafragma está fijado en una brida que se monta rasante del tanque para permitir sin dificultades la medida de nivel de fluidos tales como pasta de papel y líquidos con sólidos en suspensión, pudiendo incluso ser de montaje saliente para que el diafragma entrase completamente con las paredes interiores del tanque, tal como ocurre en el caso de líquidos extremadamente viscosos en los que no puede emitirse ningún recodo. Suspensión de la señal del nivel. Cuando el transmisor de nivel está montado por debajo de la tubería que le conecta al tanque, la toma de alta presión tiene una presión positiva cuando el nivel está al más mínimo, de modo que señalaría en estas condiciones para que la señal del transmisor sea 4 mA. Es necesario suprimir la altura del líquido indicada. Para ello, los transmisores neumáticos y electrónicos convencionales que se utilizan en el tornillo de supresión, que lo que hace es trasladar a la derecha el cero del instrumento. Elevación de la señal del nivel. En tanques cerrados y a presión con fluidos que pueden vaporizar a temperaturas ambientes y a la presión de operación, existe el riesgo de condensación de líquido en la línea de compensación o tubería húmeda wet leg, que comunica con la toma de baja presión del instrumento. Una solución es instalar un pote de condensado en la parte inferior de esta tubería con una válvula de aislamiento y purga periódicamente al condensado. Si bien tiene gran conveniente el mantenimiento excesivo en medición de las interfaces de líquido, las interfaces pueden medirse en tanques abiertos y cerrados bajo presión. En los tanques abiertos destinados a la separación de dos líquidos de diferentes densidades, símbolos. El líquido más denso descarga por una salida del tanque que responde al valor inferior del intervalo de medida del transmisor. De este modo se verifica señal de salida del transmisor con el tanque lleno, el líquido más ligero es igual a 4 mA, con 0% de alcance, PA 0% es igual a H más HA por 2 por G. Señal de la salida del transmisor con tanque lleno, el líquido más denso, 20 mA, 100% de alcance, PA 100%, H más A por 1 por G.
Instrumento basado en el desplazamiento. El medidor de nivel de tipo de desplazamiento consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque o bien a un resorte de equilibrio de que depende el flotador. En el modelo de tubo de torsión flotador está suspendido un pegote al lado para reducir el rozamiento, situado en el extremo de un brazo y el otro extremo está soldado al tubo de torsión dentro del tubo y unido a su extremo libre. Se encuentra una varilla que transmite el movimiento de giro axial a un transmisor exterior del tanque al variar el nivel del líquido de la interfaz de caso de los dos líquidos invisibles. Cambia el peso del flotador, con lo que la varilla libre del tubo de torsión gira en un movimiento proporcional al movimiento del flotador y por lo tanto al nivel. El movimiento angular pequeño del orden de los 9 grados del tubo proporciona además un cierre en el flotador y el exterior del tanque. Según el principio de Arquímedes, el flotador sufre un empuje hacia arriba que viene dado por la fórmula F igual a S por H por Y por G, en la que F es el empuje del líquido, S es la sección del flotador, H es la altura sumergida del flotador y Y viene siendo la gravedad. Y en el momento sobre la barra de tensión es M igual S por H por Y por G menos P por X, siendo L el brazo del tubo en torsión y P el peso del flotador. El método ultrasónico también es útil para determinar si un tanque o tubería hay o no líquido, ya que el tipo de eco es distinto en otra aplicación. En otra aplicación, el transductor está montado en la pared del tanque y dirige el impulso hacia arriba, en un ángulo determinado, y el receptor se encuentra en la misma pared pero más arriba, con lo que el sistema permite captar la existencia del líquido a una cierta altura del tanque, siendo la aplicación más útil en la detección de nivel superior y fondo de nivel de radar o microondas. El sistema de radar o microondas se basa en la emisión continua de una onda electromagnética, típicamente dentro del intervalo de rayos X, lo que equivale a 10 MHz. El sensor está situado en la parte superior del tanque y envía microondas hacia la superficie del líquido. Una parte de la energía enviada es reflejada en la superficie del líquido y captada por el sensor. El tiempo empleado por el microondas es función del nivel del tanque. Una técnica empleada es utilizar una sonda continua modulada en alta frecuencia por encima de los 10 GHz. De modo que se detecta la diferencia de frecuencia que la señal emitida y el eco recibido. El medidor de nivel de radiación. El sistema de radiación es un medidor por rayos gamma. Consiste en el emisor de rayos gamma montado verticalmente en un lado del tanque y con un contador Geiger que transforma la radiación gamma recibida en una señal eléctrica de corriente continua. Otro tipo de detector consiste en un haz de obras ópticas que permite los fotones luminosos creados en las estructuras cristalinas dotadas de materiales dopantes cuando reciben la radiación gamma a un tubo fotomultiplicador. Con la transmisión de rayos es inversamente proporcional a la masa del líquido en el tanque. La radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido, ya que el material absorbe parte de la energía emitida. Los rayos emitidos por la fuente son similares a los rayos X, pero de longitud de ondas más corta. Medidor láser, medidor de nivel láser. En aplicaciones donde las condiciones son muy duras y donde los instrumentos de nivel convencionales suelen fallar, encuentra su aplicación el medidor láser y también el de radiación. Tal es el caso de la medición del metal fundido, donde la medida del nivel debe realizarse sin contacto con el líquido y a la mayor distancia posible por existir unas condiciones de calor extremas. El sistema mide el nivel de forma parecida al medidor de nivel de ultrasonido, con la diferencia que se emplea la luz en lugar del sonido. Consiste en un rayo láser enviado a través de un tubo de acero y dirigido por reflexión en un espejo sobre la superficie del metal fundido. La señal puede ser por impulsos o por ondas continuas moduladas en alta frecuencia. Como lo dije al principio, otros fenómenos pueden ser el detector de nivel óptico, que opera
mediante la transmisión, reflexión o refracción de luz visible, infrarroja o láser, basándose en el principio de diferencia de índice de refracción entre el líquido, el gas y el vapor presentes en la superficie. Luego también existe el detector de nivel vibratorio, que consiste en una horquilla que vibra a su frecuencia de resonancia. Cuando la horquilla es mojada por el líquido, reduce su frecuencia, con lo que un circuito electrónico cierra o abre contacto o excita un microprocesador compatible con salida TTL o un transistor de alta potencia. El detector de nivel térmico o de dispersión térmica consiste en dos sondas de resistencia, una de las cuales se calienta y la otra está a temperatura del proceso, con lo que proporcionan dos resistencias diferentes. Cuando no hay líquido, la diferencia es mayor, y cuando aumenta el nivel y moja las dos sondas, la sonda caliente se refrigera y se reduce la diferencia de temperatura. Existe también un medidor másico de nivel, que es la medición directa del contenido másico mediante presión hidrostática precisa de la instalación de una sonda de temperatura y de dos transistores de presión de muy alta exactitud, estabilidad y repetibilidad, separados entre sí por una distancia fija. En el caso de tanques cerrados a presión es necesario el uso de un tercer transistor para medir la presión en la parte superior del tanque. Instrumentos de medida directa. El medidor de sonda consiste en una varilla o regla graduada de la longitud conveniente para introducirla dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido. En el momento de la lectura, el tanque debe estar abierto a presión atmosférica. Este es utilizado más que todo en tanques de full oil o de gasolina. Otro medidor consiste en una varilla graduada con un gancho que se sumerge en el seno del líquido y se levanta después hasta que el gancho rompa la superficie del líquido. La distancia la distancia desde la superficie hasta la parte superior del tanque representa indirectamente el nivel. Se emplea más que todo en tanques de agua, a presión atmosférica, igual que el otro, pues, solo que este es a agua. Otro sistema muy parecido a este es el medidor de cinta graduada y plomada, que se emplea cuando es difícil que la regla graduada tenga acceso al fondo del tanque. Se lanza la cinta con la plomada hasta que toque la superficie del líquido o hasta que toque, en su caso, el fondo del tanque. La marca del líquido en la cinta viene siendo el nivel. El nivel de cristal es otro nivel. Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados por prensaestopas que están unidas al tanque, generalmente mediante tres válvulas, dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo, para impedir el escape del líquido en caso de ruptura, y uno de purga. Los instrumentos de flotador, este es otro tipo de instrumento para medir los niveles, ¿verdad? Consiste en un flotador situado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel. La conexión puede ser directa, magnética o hidráulica. El flotador conectado directamente está unido por un cable que se desliza en un juego de poleas a un índice exterior que señala sobre una escala graduada. Este es uno de los modelos más antiguos y es el más utilizado en tanques de gran capacidad como los de full oil y gas oil. El indicador de nivel magnético se basa en el seguimiento magnético de un flotador que desliza por un tubo guía y que contiene un electroimán bastante potente. Los medidores por palpador servo operado disponen de un elemento de medida que consiste en un disco de desplazamiento suspendido por una cinta perforada o un cable de acero inoxidable que está acoplado
a un tambor ranurado, el cual almacena la cinta. El tambor está conducido por un servomotor controlado y montado en unos cojinetes de precisión. Cuando el nivel de producto sube o baja, el desplazador es subido o bajado automáticamente, manteniendo el contacto con la superficie del producto. El último medidor de nivel es el medidor de nivel magnoestrictivo, el cual utiliza un flotador cuya posición la cual indica el nivel. Se determina por el fenómeno de magnetoestricción. Para detectar la posición del flotador, el transmisor envía un pulso alto de corriente de corta duración, esto es un impulso de interrogación, hacia abajo el tubo guía de guía de ondas, con el que crea un campo magnético tubular que interacciona inmediatamente con el campo magnético generado por los propios imanes del flotador. Esta interacción da lugar a fuerza de torsión en el tubo, como si fuera una onda o una vibración ultrasónica que se traslada a una velocidad típica por el tubo hacia el circuito sensor que capta el impulso ultrasónico torsional y lo convierte en un impulso eléctrico. Ahora les voy a hablar sobre los detectores de nivel de punto fijo y detectores de nivel continuos. Detectores de nivel de punto fijo. El detector de diafragmas consiste en una membrana flexible que puede entrar en contacto con el producto dentro del tanque que actúa sobre un microproductor. El material de diafragma puede ser de tela, goma, neopreno o fibra de vidrio. El medidor de diafragma N, la ventaja de su bajo coste y trabaja bien con materiales de muy diversa densidad. La exactitud es de más o menos 5 milímetros. Los interruptores de nivel alto están montados en la parte superior lateral del tanque y consiste en una sonda de tubo, paleta o varilla flexible que excita un microductor cuando el sólido los alcanza. Son aparatos de bajo coste y necesitan estar protegidos y se utilizan solo en tanques abiertos. El medidor capacitivo es un detector de proximidad capacitivo dotado de un circuito oscilante RC que está adjuntado en un punto crítico y en que entra en oscilación cuando se encuentra próximo al lecho del sólido. El aparato se monta en el tanque en posición vertical o inclinada y su sensibilidad se coloca al mínimo para evitar el riesgo de excitación del aparato en el caso de una mínima cantidad de sólido pueda desportizarse en el detector. El detector de vibración consiste en una sonda de vibración en forma de horquilla que forma parte del sistema resonante mecánica excitado piezoeléctricamente. Cuando la materia entra en contacto con la sonda, amortigua su vibración, lo que detecta el circuito electrónico sobre un dato en relé y un arma al cabo de un retrato ajustable. Algunos instrumentos disponen de un sistema autolimpiante que impide el bloqueo de la sonda por el producto. El medidor de radar de microondas, similar al de medida del nivel de líquido, consta de una fuente de microondas situada al lado del recipiente y un detector en el lado opuesto. En el mismo horizontal. Cuando el producto alcanza dicho horizontal, la señal deja de recibirse y se excita una alarma. Detectores de nivel continuo. El medidor de nivel de sondeo electromecánico consiste en un pequeño peso móvil sostenido por un cable. Desde la parte superior del silo, mediante el polés, un motor y un programador situado en el exterior, establece un ciclo de trabajo del peso. El medidor de nivel de báscula mide el nivel de sólidos indirectamente a través del peso del conjunto tolva más producto. Como el peso de la tolva es conocido, es fácil de determinar el peso del producto y por lo tanto el nivel. La tolva se apoya en una plataforma de carga adecuada, actuando sobre la palanca de una báscula o bien cargada sobre otros elementos de medida neumáticos, hidráulicos o eléctricos. El medidor de nivel capacitivo es parecido al estudiado en la medición de nivel de los líquidos, con la diferencia de que tiene más posibilidades de error por la mayor adherencia que puede presentar el sólido en la varilla capacitativa. La lectura viene influida además por la variación de densidad del sólido. La varilla del medidor está aislada y situada verticalmente en el tanque y bien asegurada. El medidor de nivel de ultrasonido consiste en un emisor de ultrasonidos que envía un haz horizontal a un receptor colocado al otro lado del tanque. Si el nivel del sólido está más bajo que el haz, el sistema entra en oscilación enclavando un relé. Cuando los sólidos interceptan el haz, el sistema deja de oscilar y el relé se excita actuando sobre una alarma. El medidor de radar de microondas, similar al del nivel de líquidos, contiene una fuente de microondas situada en la parte superior del tanque, que emite un haz de microondas que se refleja sobre el sólido y es captado por un detector. El sistema es ideal en productos muy viscosos como el asfalto. El medidor de nivel de radiación es parecido al instrumento estudiado en la determinación del nivel de líquidos. Consiste en una fuente radiactiva de rayos gamma dispuesta al exterior y en la parte inferior del tanqueo que emite su radiación a través del lecho sólido, siendo captada por un detector exterior. El medidor de nivel de láser envía impulsos del sensor hasta el nivel de sólido y capta el impulso reflejado.
calculando la distancia por la multiplicación entre la velocidad de la luz y la mitad del tiempo que ha tardado el haz entre el emisor y el receptor del pulso. Después de reflejarse, la superficie tiene la ventaja de que no hay dispersión de haz de luz, solo 0,2 grados, no existen falsos ecos y el haz puede distinguirse a distancias de 75 metros, ya a espacios tan pequeños como 25 centímetros, su exactitud es del más o menos 1%.